Buenas noches amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 11 de abril del año 2025 en este escenario, Jurídica Sandra Yaya, abordaremos el tema que corresponde a lo siguiente. Hace 2 horas se conoció la noticia de que el Consejo de Estado acaba de censurar al presidente de la República, Gustavo Petro, y prohíbe la emisión de los consejos de ministros como se estaba realizando. Ya se habían publicado 4 consejos de ministros y todos los 4 fueron supremamente interesantes, tan interesantes que los colombianos pudimos conocer de primera mano buena información con respecto a lo que está pasando con la educación, lo que pasó con la salud, lo que está sucediendo con el gas, con las energías. Y claro, no sorprende que el Consejo de Estado admitió una tutela de una ciudadana, tal vez amiga de la derecha, que según esa persona se le vulneraban los derechos fundamentales. El hecho de no poder elegir qué ver en esa franja estelar, porque en ese horario de las 7 de la noche, el presidente de la República, a través de la alocución presidencial, emitía el Consejo de Ministros, que pues mucha gente lo miró, pero según acá, RCN y Caracol perdían mucho dinero, porque a ellos no les importa que la gente esté informada, porque para ellos lo único que prima es que todo el tiempo se estén diciendo mentiras y se esté despotricando del gobierno de cambio, del gobierno progresista, que sí ha hecho y mucho, y que hará escrito en la historia de Colombia lo mucho que ha hecho, porque todos son récords. Pero la derecha, en anteriores gobiernos, nunca hicieron censura a un presidente, como por ejemplo Iván Duque, que hablaba todos los días. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, no está hablando todos los días, pero el día lunes está mostrando las cosas muy supremamente importantes que el colombiano debe saber, porque él tampoco le llama la atención estar contando todos los detalles, no, él solamente se remite a contar lo importante, lo que es supremamente importante para un colombiano y una colombiana. Pero claro, el Consejo de Estado quiere siempre estar presente como diciendo, mire, aquí estamos acatando la ley y lo que diga el ciudadano, y si el ciudadano ha interpuesto una tutela, le vamos a seguir el juego. Entonces ellos dicen que el presidente Gustavo Petro, con sus alocuciones del Consejo de Ministros, vulneró los derechos fundamentales de esta ciudadana colombiana. Pero resulta que si uno entra y investiga profundamente si realmente el Consejo de Estado emitió correctamente el acto de ley o aquí se equivocó, pues parece que el Consejo de Estado sí se equivocó. Y pues como lo dijo una congresista, Mafe Carrascal, dijo que salvajada. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo, vamos a hacer impugnación. El presidente de la República lo dijo claramente así. Esto lo expresaron en la W Radio de Colombia hace 2 horas y dice así: noticia W, entre comillas. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan, al censurar al presidente. Se equivocan al censurar al presidente de la República. ¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados si eran todos los días y tocaba franjas estelares? Y cuando hablábamos de tocar franjas estelares, ¿qué significaba eso? Nosotros íbamos y cambiábamos el canal y ahí estaba hablando el señor Duque. Cambiábamos el otro canal y ahí estaba el señor Duque. Cambiábamos otro canal y ahí estaba el señor Duque. Y ahí
pudo fácilmente decirse que le vulneró el derecho a los colombianos porque teníamos que obligadamente mirar el canal, teníamos que obligadamente mirar el programita de Iván Duque porque no había otra manera. Entonces, ¿qué hacía la gente? Si le importaba, lo miraba. Y si no, pues simplemente apagaba el aparato y ya. Pues aquí, en este momento, RCN y Caracol no les gustó eso, porque para ellos es perder dinero, para ellos es que no pueden ver su programa La Casa de los Famosos, que no pueden ver su reality Yo Me Llamo, o cualquier otra cosa que se han inventado, porque pierden dinero, porque pierden dinero. Pero como lo que está presentando el presidente Gustavo Petro, el doctor de doctores, en ese Consejo de Ministros, en esa locución es tan supremamente importante y altamente educativo y formativo, no, como es eso así, entonces no, eso no vale, qué pena, al colombiano hay que mantenerlo desinformado, y sobre todo porque en este último Consejo de Ministros hubo algo muy supremamente importante que él dijo: 60,000 armas están perdidas, no se sabe quién las tiene. Con esto fácilmente dotan todo un ejército. Lo dijo claramente. Y dijo que iba a investigar las empresas de seguridad. ¿Será que tocó los hilos de esa gente y por esa razón es que está censurando? Y entonces pasa en el cuento de que la censura es para simplemente atender a un ciudadano colombiano que no le gustó. Veamos un poquito el detalle acá, pero antes de llegar allá, miremos otro punto acá, importante, dice así: entonces, que no fueron censurados todos los días. No se aplica la misma doctrina jurídica, dijo el presidente Petro Gustavo, quien rechazó la decisión que le ordena no transmitir los consejos de ministros por canales privados como RCN, como Caracol, Canal 1, ¿sí? Y dice el presidente en sus redes sociales lo siguiente: sorpresa, hasta me torturaron para que no dijera mis ideas. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras, porque él sabe que esto tiene que ver con Vargas Lleras. O sea, quien realmente tiene un peso fuerte de poder es Vargas Lleras. Y está, como se dice, estocado de muerte, digámoslo así. Porque simplemente el hermano está siendo investigado por las cosas de la salud, de lo que pasó en la nueva EPS, porque simplemente 14 millones de facturas se desaparecieron. Y esto representa que se escaparon 70,000 y pico millones de pesos y hay que responder por esas cosas. Y entonces, claro, están ardidos, están supremamente ardidos. ¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados si eran todos los días? No se aplica la misma doctrina jurídica simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados. Dos preguntas. Tercera pregunta: ¿no es posible la diferencia en Colombia? Solo se puede escuchar por orden judicial la voz del dueño del grupo Ardila o del grupo Santo Domingo y de Sarmiento Angulo. Eso es lo que llaman pluralismo en la Constitución. Habría que estudiar un poquito sobre lo que es pluralismo. La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena. ¿Cómo van a quitarme ese derecho legal? Todas esas preguntas generó el presidente Gustavo Petro. Todas esas preguntas. Entonces,
Miremos unas cuantas reacciones de todo esto. De todo esto por aquí. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una dice, Gustavo Petro. Los asuntos públicos son públicos. La democracia es el debate público, no lo censuro. Viene otra parte importante. Esto lo transmite el congresista Alejandro Ocampo. Dice, el Consejo de Estado le quita la posibilidad a los ciudadanos de informarse sobre lo que piensa el presidente y sus ministros y es desigual porque restringe la opinión del gobierno, pero a quienes tienen la infraestructura mediática para opinar en contra del gobierno son derecho. Son derecho a la contradicción, no los regula y eso es desigual. Otro afirma lo siguiente, Heráclito Landines, que también es congresista, dice, la decisión del Consejo de Estado de prohibir al jefe de Estado colombiano, Petro Gustavo, hacer alocuciones por todos los medios públicos y privados pone por encima de los intereses nacionales, los comerciales, menosprecia la soberanía de los ciudadanos que eligieron al presidente y desconoce las sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema. Con presidente Iván Duque, que transmitía 1 hora diaria por 272 días, jamás se quejaron. Creo que existe una actitud de negación sobre las actuaciones de nuestro presidente. Este fallo debe impugnarse ante la Sala Plena del Consejo de Estado y pedir la revisión de la tutela a la Corte, a la Corte Constitucional. Entonces, esto por esto que sacó aquí el presidente, en este puntico que está acá, dice, que me quieren censurar no es para mí. Sorpresa, hasta me torturaron para que no dijera mis ideas. Lo que ya leímos en W, ¿no? Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero y por eso a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales y me obligan a decir o no decir en mi discurso, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras. Tanto resquemor da las verdades que exponemos. ¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados si eran todos los días? 272 días. No se aplica la misma doctrina jurídica simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados. No es posible la diferencia en Colombia. Solo se puede escuchar por orden judicial la voz del dueño del Grupo Ardila o del Grupo Santo Domingo y de Sarmiento Angulo. Eso es lo que llaman pluralismo en la Constitución. La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena. ¿Cómo van a quitar ese derecho legal? La democracia implica el debate público. ¿Por qué los magistrados del Consejo de Estado cierran el debate público en Colombia? Le toca a la población desplazarse de los canales privados de la voz, de la plutocracia, al pluralismo, a los canales públicos. Es bonita la tarea que la misma ciudadanía construya el pluralismo que le quitan desde arriba. Como siempre, respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del Estado. Eso lo hicieron otros presidentes antes. Y está con total evidencia, porque la gente no puede negar estas cosas que en la historia de Colombia sucedieron en tiempos pasados. Nosotros respetamos la justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría. Algún día humildes jueces en la base, por su cultura democrática, rescatarán la justicia para el pueblo. Buscan es la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo,
es el lawfare que ya no podrá detener la voz del pueblo. Eso fueron las notas que dejó presente el presidente Gustavo Petro frente a todo esto, ¿sí? Sigue aquí la lista de más gente que sigue contando todos los detalles. Dice, censura a los consejos de ministros no refleja otra cosa que el miedo de la oligarquía a que el pueblo se entere de lo que pasa con el Estado. Apoyemos al presidente Gustavo Petro para recuperar ese espacio. La CGT respeta el fallo del Consejo de Estado, pero lo cuestiona. Otro. Dice Edwin Palma, ministro de Energía. Por eso quieren censurar los consejos de ministros y ministras, porque no quieren que el pueblo esté informado para que tomen decisiones sobre asuntos que son políticos. El pueblo tiene derecho a estar informado. Debemos movilizarnos, pero también litigar estratégicamente por el derecho. Mira, leamos aquí un poquito más. A ser informado. El poder reside en el pueblo. Bueno. Entonces, esas son una de las cosas que pues hoy se observó en materia de todo esto que está pasando. ¿Listo? Otro punto por aquí dice, el latinoamericano, lo que hace el Consejo de Estado al intentar censurar al presidente es golpismo puro y duro. ¿Cómo le dolió a la oligarquía las verdades que se destaparon en el Consejo de Ministros? Las alocuciones del presidente deben seguir, aunque sea en otro formato. No callarán la verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Cizañero, dice así, el Consejo de Estado prohíbe los consejos de ministros del presidente Petro ocultando información vital para los colombianos que no se enteran por los canales de transmisión nacional Caracol y RCN. Esto es una afrenta y una censura para todos los colombianos. Pero no deja de sorprender pues que, por ejemplo, la señora Vicky Dávila de Gineco anda como contenta de que eso esté pasando. María Fernanda Cabal también estará contenta de que eso esté pasando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos otro. Juan, el mestizo, dice, el Consejo de Estado tumba los consejos de ministros porque no hay pluralidad informativa. En otras palabras, solo debe ver RCN y Caracol. Hágame el bendito favor. Después niegan el golpe blando. Después niegan el golpe blando. O sea, ellos están intentando hacer varias cosas porque la intención de ellos es tumbar al presidente de la República, porque el presidente de la República ha tomado su tarea de una manera muy supremamente asertiva y muy... ¿cómo se puede decir esta palabra? Bueno, ahorita no tengo la palabra, pero lo que yo quiero decir es que sencillamente el presidente de la República se ha entregado completamente al pueblo y quiere hacer las cosas bien porque el pueblo es el poder y él lo respeta. Es eso, y porque el pueblo es soberano. Bueno, veamos aquí otro punto, dice Alejo Toro, que es también congresista, dice, el Consejo de Estado prohíbe transmitir el Consejo de Ministros. Bastaron 4 transmisiones para prohibirlo. La muestra clara de que la verdad asusta a muchos, especialmente a las élites económicas de este país que manejan incluso las altas cortes. Porque no es sorpresa para nosotros los colombianos que las altas cortes están impresionantemente impregnadas de corrupción y compradas, porque estos magistrados prácticamente se vendieron, seguramente algo muy interesante les ofrecieron y pues ellos hacen por eso bastante. O sea, el dinero prima aquí. Pero miremos una cosa muy importante que yo estuve mirando algo muy interesante y lo investigué en el ChatGPT y pues al ChatGPT obviamente yo le pedí que me diera detalles muy tremendos sobre esto. La pregunta
la pregunta que yo le formulé al ChatGPT fue la siguiente: ¿bajo qué decreto o ley un presidente puede hacer alocuciones y en tiempo sobre temas importantes del país Colombia? ¿Me das los decretos o leyes? Bueno, me responde ChatGPT así: en Colombia no existe un decreto o ley específica que prohíba o limite directamente que el presidente de la República haga locuciones presidenciales, intervenciones públicas oficiales por radio, televisión o redes sociales sobre temas importantes del país. Sin embargo, su facultad para hacerlo se enmarca dentro de las funciones constitucionales generales de su cargo. A continuación te explico bajo qué normas y fundamentos legales el presidente puede realizar alocuciones presidenciales. O sea, no existe un decreto o una ley específica. Por esa razón, Iván Duque Márquez, cuando fue presidente de Colombia, durante 272 días, durante 1 hora y pico, presentaba su tema, todos los días. Y pues como tal, pues al que le gustara, el televisor quedaba encendido y el que no, pues simplemente lo apagaba. Así de sencillo. Ellos no, en ese momento no perdían, porque pues, poco les importaba en esa cuestión. Entonces, en la primera parte dice: Constitución Política de Colombia, artículo 189, funciones del presidente de la República. Este artículo establece que el presidente es el jefe del Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Algunas funciones relevantes para el tema son: numeral 1, nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Y eso lo ha hecho el presidente. Numeral 2, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Pues ya lo ha hecho él. Numeral 4, conservar el orden público en todo el territorio nacional. Numeral 6, promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento, como lo está haciendo ahora. Numeral 7, ejercer la potestad reglamentaria expidiendo los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. Interpretación. Estas funciones lo facultan para comunicarse con el país en cualquier momento, especialmente en situaciones que comprometan el orden público, la gobernabilidad y la institucionalidad. No necesita permiso para hablar. Entonces, yo me hago la primera pregunta como ciudadana colombiana. El presidente en un consejo de ministros va a hablar de la energía. ¿Debe pedir permiso para hablar de ese tema? Cuando ese tema nos atañe a todos los colombianos y colombianas, o es de importancia que nos enteremos de ese tema. Si se habla de la internet, si se habla de la justicia, entonces, ¿ante qué cosas el presidente de la República debe pedirle permiso a la élite de poder de este país para poder hablar? Y que no los toque, porque lamentablemente lo que el presidente aquí quiere es dejar claro cómo están desarrollándose las cosas en el Estado. Porque mucha gente esa parte la ignora. Hay muchos que no conocemos esa parte. Yo por lo menos ignoraba muchas cosas y gracias a lo que yo hago en mi trabajo me entero. Ah, mira, esto era así. Ah, ya, bueno, ya aprendimos. Porque prácticamente en Jurídica Sandra Yaya todo esto es simplemente pedagogía. Es pedagogía, es darle a conocer a la gente: mire, amigo, amiga, entérese de lo que está pasando. Usted en ningún momento, porque un presidente venga a hablar en una locución presidencial, en 1 hora estelar, por todos los canales, un tema tan importante, en ningún momento usted le está vulnerando el derecho fundamental a la información. Al contrario, él está rindiendo información a los colombianos porque el colombiano merece ser informado y porque estar informado y bien informado es un derecho fundamental. ¿Qué tal si nosotros no estuviéramos informados? Pues simplemente por la derecha nos están robando de frentón. Imagínense si sacaran, por ejemplo,
un tema como es el de la Internet, como es el que, por ejemplo, todas estas empresas que proveen el servicio de Internet, Movistar, Tigo, ETV, Claro, y bueno, y otros tantos, y se le contará a la gente que, por ejemplo, usted como ciudadano tiene derecho a estar completamente informado del paquete que le están ofreciendo. Y eso representa estar informado de qué paquete le ofrece. Esto es gemelo, o sea, fibra óptica o es coaxial. Es decir, si es coaxial, hay que explicarle al ciudadano, oiga, le van a llegar en carga, en descarga, 450 MB y en subida solamente 20. ¿Está de acuerdo con eso o no? Dos, le vamos a brindar un paquete con descuentos que va desde el primer día que usted se inscribe, por decir, por ejemplo, 1 de enero, y se termina el 31 de enero, por ejemplo, del siguiente año. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque si usted se retira durante ese tiempo, todos esos descuentos que se le están dando se retiran y en el momento en que usted se quiera retirar se le va a sancionar, se le va a multar y le vamos a cobrar una multa de, por ejemplo, $500,000 y los tiene que pagar de una. Y aparte de eso tiene que devolver los aparatos que se le dieron porque eso era incomodato. Es decir, todas estas cosas, si se le explica a las personas, entonces esto es vulnerarle el derecho al ciudadano. Lo que está aquí haciendo el presidente es simplemente protegiendo el derecho a estar informado. Si el presidente fuera en el Consejo de Ministros a hablar bobadas, estupideces, valga que sí, hombre, la gente dice, no vale, apaguemos el televisor. Pero aquí se está informando a la gente de algo muy supremamente importante. Entonces, ¿en qué momento se habla de que le están vulnerando el derecho? Pero vamos allá. Entonces dice así, la interpretación es esta. Estas funciones lo facultan para comunicarse con el país por cualquier momento, especialmente en situaciones que comprometan el orden público, la gobernabilidad o la institucionalidad. No necesita permiso para hablar. Y hay una parte aquí, la gobernabilidad o la institucionalidad. Esos dos punticos son importantísimos. Entonces, si este país quiere caminar, debe enterarse cómo es que el gobierno gobierna, cómo es que un mandatario gobierna, qué está haciendo, cómo es que se distribuye la plata. Todo eso se tiene que saber. Y es que esto no nos lo enseñan en la universidad. Pero la pregunta grande, ¿todos los colombianos de todas las edades se van a la universidad para aprender esto? No. Son muy poquitos, muy mínimos. El resto, una gran bola de ignorancia. Así es. Otro punto importante, la ley 182 de 1995, ley de televisión, dice así, esta ley regula el servicio de televisión en Colombia y si bien no otorga específicamente el derecho al presidente a hacer alocuciones, oigan bien, no otorga específicamente el derecho al presidente a hacer alocuciones, sí contempla la posibilidad de que los canales nacionales, oigan bien, canales nacionales emitan contenidos oficiales por orden del Estado. Debe hacerse. Cuando hay una locución, observemos nosotros qué pasa. Todos los canales en ese momento están sujetos. ¿Por qué? Porque el mandatario de este pueblo, de este país, Colombia, está hablando ante millones de colombianos para enterarnos de cosas importantes para el colombiano y la colombiana. Pero claro, aquí los primeros que van a brincar, ¿quiénes son? Los del poder de la élite económica, el señor Sarmiento Angulo, los Ardilalules, Santo Domingo, etcétera. Van a brincar, claro, van a brincar porque les están tocando sus intereses y eso duele. Eso duele. Entonces, claro, a razón de eso, entonces, allá tienen amiguitos en las altas cortes, por favor,
haga algo ya rápido porque nos están destruyendo. Y las cortes entonces dicen, sí, claro, ya inmediatamente vamos a hacer algo. Y vienen y le prohíben al presidente hablar ante el pueblo. Es decir, están pisoteando la soberanía del pueblo colombiano con esa clase de acciones. Hay una parte de la ley 182 de 1995 que es el artículo 22. Dice, contenidos oficiales. Se debe garantizar el acceso del Estado a los medios públicos de televisión, para difundir información oficial de interés general. 3. RTBC y medios públicos. El presidente suele usar la radio, Televisión Nacional de Colombia, RTBC, y su canal institucional para transmitir sus alocuciones. La programación especial o interrupción de la señal habitual está regulada internamente por el Estado y los acuerdos con los canales. Cuando nosotros tenemos canales que no hacen parte de nuestro país, pues sencillamente pueden sentirse vulnerados en su derecho fundamental, podemos verlo así, ¿sí? Pero ¿por qué esto sucede? Porque en cierta manera los anteriores gobiernos fueron cediendo todo esto a sitios, o sea, a entidades privadas, hasta llegar al punto de que la entidad privada, entonces la que tiene el medio magnético, tiene el medio comunicacional, y entonces es como cerrar la vía para que la gente pueda enterarse de las verdades. Y entonces estamos nosotros aquí solamente expuestos a escuchar las mentiras que ellos lleguen a inventarse. Y esto no debería ser así. Hacemos una pregunta. ¿Hay límites? Aunque el presidente puede hablar, hay límites si su alocución interfiere con elecciones. Ojo, con elecciones. Nosotros no estamos en tiempos de elecciones, ¿o sí? No. Serán las elecciones de la señora Vicky Dávila de Gineco, que fue la única que se lanzó anticipadamente a sus elecciones, cuando normalmente las elecciones comienzan 3 meses antes del proceso. Aquí la señora Vicky Dávila de Gineco se lanzó mucho más atrás, y se lanzaron todos los del Centro Democrático mucho más atrás. Ahora miren lo que está pasando. En este momento, en el Consejo Nacional Electoral, a la llegada del señor Alejandro Echeverri como magistrado de la Corte, del Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, que es el que reemplaza a César Lorduy, y que esto también es otra cosa que le duele al uribismo que haya pasado, porque perdieron esa oportunidad, y Cambio Radical también. Entonces se habla de que la señora Vicky Dávila de Gineco estaría sobrepasando los topes de su campaña, ¿sí? Y claro, cuando la señora Vicky Dávila de Gineco quisiera hablar, preciso en ese momento se le cruza el Consejo de Ministros y le daña todo el programa o plan que ella tenía para hablar en ese momento. ¿Será que es eso también algo que ver con la prohibición de los consejos de ministros? Porque miren lo que dice acá, en época preelectoral, ¿sí? O sea, como si estuviéramos hablando, estamos haciendo ya situación preelectoral, elecciones, todavía no está eso configurado, pero ya algunos de la derecha y del uribismo lo están configurando, ¿sí? Y entonces, claro, el Consejo de Ministros les está afectando esa parte. Yo pienso que puede ser eso. Entonces, dice otro punto aquí. Ley 996 del 2005. Ley de Garantías Electorales. Restringe las intervenciones del presidente en época preelectoral, especialmente si pueden interpretarse como propaganda política. Curiosamente, esto salió porque en esa época el que estaba era Uribe, y él estaba ya haciendo como campaña para su reelección, y se dio, obviamente, se dio. Tal vez la norma salió también por esa razón. Entonces, aquí vuelve y juega. Nosotros en este momento, al día de hoy, 11 de abril del 2025, no estamos aún en elecciones
con respecto al 2026. Pero en la derecha y el uribismo sí lo están. O sea, ellos sí se han lanzado ya, están haciendo sus campañitas y todo eso. Entonces, ¿será por ellos que están prohibiendo los consejos de ministros? Puede ser. En resumen, el presidente puede hacer alocuciones presidenciales cuando lo considere necesario, amparado principalmente en 1. Constitución Política, artículo 189, funciones generales de dirección del país. 2. Ley 182 de 1995, que permite el uso del servicio público de televisión para mensajes oficiales. 3. Reglamentos internos de RTBC y convenios con canales. 4. La Ley 996 de 2005, que impone restricciones en época electoral para evitar propaganda política. Bueno, entonces resulta que yo tomo otra pregunta. Dice así: si un ciudadano interpone una tutela porque le están quitando el derecho a elegir qué ver en televisión, aun cuando la locución presidencial es de suma importancia para todos los ciudadanos de un país como Colombia, ¿se le vulnera los derechos al ciudadano en cuestión o es improcedente darle la razón al ciudadano que interpone la tutela? Dame razones si un Consejo de Estado por ley está haciendo bien este acto. Entonces mira lo que me responde el ChatGPT, que hasta me felicitó. Dijo: excelente pregunta, muy interesante desde el punto de vista constitucional y de derechos fundamentales. Y eso que yo no soy una experta maga en estos temas, simplemente lo dije así porque así me lo pintó mi mente. Caso: un ciudadano interpone una acción de tutela porque considera que una alocución presidencial interpone su derecho a elegir libremente qué ver en televisión. Entonces la pregunta dice así: ¿se vulneran sus derechos? La respuesta general es, y vea, esta me encantó porque yo sé que cuando uno consulta el ChatGPT no dice mentiras. Y ya muchas veces en las cosas que yo le he preguntado me ha dado unas brillantes respuestas y me acerca mucho al conocimiento de aquellas cosas que ignoraba, y tremendo. No se le están vulnerando derechos fundamentales, y lo más probable es que la tutela sea improcedente, salvo casos extremadamente particulares. Oigan bien. A continuación te explico por qué. Con base en jurisprudencia, principios constitucionales y la función de la locución presidencial. Mira nomás esto tan impresionante. 1. ¿Qué derecho alega el ciudadano? El ciudadano podría alegar vulneración al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Constitución. Derecho a la información y a la libre elección de contenidos, artículo 20 de la Constitución. Pero estos derechos no son absolutos y están sujetos a limitaciones razonables cuando entran en conflicto con el interés general o la función pública del Estado. Caramba, ¿ustedes se imaginan que nosotros los colombianos estuviéramos cada nada metiendo tutelas al Consejo de Estado porque nos meten, por ejemplo, realities donde realmente a veces se burlan de la gente, o por ejemplo programas donde hacen una burla, ¿no es cierto? O por ejemplo programas de televisión donde, digamos, presentan cosas, a ver, ¿cómo le digo yo? Que para algunas personas eso no es correcto, ¿sí? No es correcto. Entonces, allá ese Consejo de Estado estaría lleno de tutelas de todo eso. Imagínense todo lo que tendría que el Consejo de Estado estar dando respuesta a toda la gente, porque la gente no está conforme con lo que está mirando. Sería tenaz, ¿no es cierto? Entonces, carambas, aquí ya sí, como lo dijo María Fernanda Mafe Carrascal, dijo que salvajada. Esto sí es una salvajada, y es por estas razones, porque como es el hecho de que van a prohibir
la emisión de un consejo de ministros cuando se está presentando cosas muy importantes que el país debe de conocer. Y simplemente porque un ciudadano quiso, oiga, meter una tutela porque no le gustó, entonces van y le brincan, sí, vamos a hacer lo que usted diga, no, ¿qué tal? Estamos muy mal, en ese sentido, veo que las leyes en Colombia no están así como muy bien, no están bien, mirando todo esto acá. El punto 2 dice así: fundamento legal y jurisprudencial del Estado para emitir alocuciones. Como mencionamos antes, el presidente tiene funciones constitucionales claras, artículo 189 de la Constitución, que le permiten comunicarse directamente con el país. Las alocuciones se consideran mensajes de interés general, en especial cuando tratan temas de orden público, salud, economía, etcétera, energía, justicia, el agro, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde va que la señora le vulneraron los derechos? Carambas, o sea, según esta señora, entonces no se puede la persona enterar. O Vicky Dávila parece que ella sí quiere mantenernos muy lejos de estar bien informados, porque a ella no le interesa que el pueblo esté enterado de que se perdieron 60.000 armas, y a estas alturas de la vida se preguntan, ¿dónde están? Esas 60.000 armas, ¿dónde están? ¿Quién las tiene? Eso es grave, eso es muy grave. Y así como tanto otras cosas más tremendas que se están viendo. Bueno, otro punto. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han avalado que el derecho a la información pública y el interés general prevalecen sobre preferencias individuales momentáneas. Lo de la señora fue una preferencia individual momentánea, pero la quiso convertir como si ella fuera la representación de 50 millones de colombianos. Estamos cansados de escuchar al presidente Gustavo Petro de sus tantas cosas tan supremamente importantes que este país debe de saber. Carambas, el Consejo de Estado, ¿en qué rayos está? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué le da prevalencia a la preferencia individual momentánea de una persona? ¿Ah? Tremendo, muy tremendo ese punto. Tercero, jurisprudencia relevante. Corte Constitucional sentencia T-163 de 1998. Entre comillas, el servicio público de televisión debe estar orientado al interés general, no solamente al entretenimiento. En ciertos casos, el Estado puede emitir contenidos obligatorios sin vulnerar el derecho a la libre elección del televidente. Oigan esto, emitir contenidos obligatorios sin vulnerar el derecho a la libre elección del televidente. Cierre comillas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que simplemente el presidente está emitiendo ese contenido porque lo considera supremamente importante. O estamos contentos con que nos pongan una venda en los ojos y nos sigan cobrando lo que nos cobran en la tarifa de la energía, sabiendo que son 200 pesos por kilovatio y nos la están cobrando casi a 1.000. ¿Estamos con eso de acuerdo? Estamos de acuerdo en que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la internet, nos tapen una cantidad de información y nos vendan servicios con delitos administrativos por ahí incluidos, y después cuando nos vamos a retirar, tenga el lleve para la nuca. No, eso no es así. El presidente está haciendo lo correcto de informar al pueblo colombiano de lo que está pasando. Y eso no es un pecado. Y está bien que lo haga. Inclusive apreciamos y valoramos que lo esté haciendo. Pero el Consejo de Estado se le fue la mano. La verdad, se le fue la mano en este concepto. Consejo de Estado, múltiples decisiones han señalado que interrumpir la programación para locuciones oficiales no es una censura ni una vulneración. Oigan esto, voy a volver a repetir.
Han señalado que interrumpir la programación para locuciones oficiales no es una censura ni una vulneración, sino una atribución legal del Estado para garantizar la comunicación oficial con la ciudadanía. Qué bonito sería que la señora que puso la tutela aprendiera hoy este gran tema. De verdad, porque es que los que hacen esto, primero, son ignorantes, poco conocedores de las leyes. Segundo, se dejan llevar de un político corrupto. Entonces, mire todo esto, la magnitud de concepto que tiene esto, y que vale la pena que esta noche nosotros tengamos conocimiento de esto. Es bueno que las cosas pasen, es bueno que todo esto pase, porque mientras todo esto pase, el pueblo colombiano se entera día a día de lo que está sucediendo en este país. Ahora, cuarto punto. ¿Cuándo podría proceder la tutela? Una tutela solo procedería si, dos puntos. La locución es recurrente, excesiva, ideológica o partidista, especialmente en época electoral. Especialmente en época electoral. Es decir, en la época electoral estamos hablando 3 meses antes de las elecciones del Congreso o 3 meses antes de las elecciones presidenciales. Ahí eso no juega. Pero anteriormente, mucho más atrás, ahí no tiene nada que ver con que hay vulnerabilidad en ningún momento. Otro, se demuestra abuso de poder o uso de los medios públicos para hacer proselitismo político. Proselitismo político. En ningún momento el presidente Gustavo Petro está estableciendo proselitismo político. Porque proselitismo político es como estar hablando, oiga, miren a nosotros aquí, no voten por aquello, no voten por esto, no sé qué decir cuándo, pero no lo está haciendo, ¿o sí? O sea, revisemos todos esos puntos. Otro, la persona afectada tiene una condición especial. ¿Ustedes sabían que hay personas que se llaman bipolares? Y mira que es curioso, pero las personas bipolares pueden haber muchas en nuestra sociedad. Y las conocemos como muy rápidamente porque estas personas difícilmente encajan en la sociedad. Tienen muchos problemas, empezando porque pelean mucho con la familia, pelean mucho con la pareja, pelean mucho con el vecino, pelean mucho con todo el mundo cuando proyecta su ideología o su pensamiento. No, todo le molesta. Esa es una persona bipolar, que prácticamente tal vez con lo único que no peleará será con los animales, con los gatos, con los perros. Es con lo único que se lleva bien. Pero de resto, con un humano, todo el tiempo está peleando. Entonces, hablamos de esto. Discapacidad, por ejemplo. Y depende de un contenido interrumpido para su salud, educación u otro derecho fundamental. Eso. Entonces, ahí está. La conclusión final de todo esto es una locución presidencial en Colombia. En Colombia no vulnera derechos fundamentales del ciudadano común al interrumpir brevemente la programación. Por esta razón, y todo lo que les acabo de contar, el ministro del Interior, Armando Benedetti, va a hacer una impugnación a esto que nos hemos enterado los colombianos por medio de diferentes medios de comunicación, porque esto sí rodó tremendamente para que todo el mundo se entere. Pero aquí todo se cuestiona. Otro punto. Está respaldada por la Constitución, leyes y jurisprudencia. El presidente de la República siempre lo ha dicho, yo hago todo bajo la Constitución y bajo las leyes y la jurisprudencia. No está haciendo algo fuera del orden. Por eso al hacer la impugnación es muy seguro que se la van a aceptar. Se acordarán de mí, que después estaremos viendo una nota que diga,
La impugnación interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue aceptada. Y así va a ser, así va a ser. Amén. Solo sería objeto de revisión judicial si se usa con fines partidistas, discriminatorios o fuera del marco legal, especialmente en tiempos electorales. Pero aquí no hablamos de tiempos electorales porque no hemos llegado todavía a ese tiempo. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese estado? Nos falta abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y ahí empieza una parte. Prácticamente en octubre, noviembre, diciembre, que son 3 meses, ahí empiezan todos los procesos. Y el siguiente año, prácticamente también eso. ¿Sí? Entonces, mientras no se ha llegado hasta ese tiempo, es permitible. Y no vulnera derechos fundamentales. Que aprenda personas que no saben de esto, por ejemplo, la FLIP, que aprenda. La señora que puso la tutela, que aprenda. Y la derecha y la ultraderecha y el centro y el uribismo, pues que aprendan, porque la verdad, tremendo. ¿Qué pensarán los abogados? ¿Qué pensarán los abogados de todo esto? Van a salir muchos a reaccionar por esta cosa. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí queda... bueno, espérate, porque aquí hay una partecita que yo quería que leyéramos. Voy a ver por acá. Por aquí, había una que era de Mafe Carrascal. A ver, espérate, a ver, por acá. Por aquí yo la vi. Por ejemplo, aquí, Fabio Arias Giraldo. Dice así: Consejo Estatal, no permitir las transmisiones de los consejos de ministros del gobierno de Petro Gustavo atenta contra el derecho a la veraz información. Solo quieren las informaciones de los medios de comunicación proempresariales y oligárquicos. No quieren la verdad ni la información directa del gobierno. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, imprenta republicana, ¿no? Esto por acá dice así: extra, censura a la democracia. El Consejo de Estado prohíbe la transmisión de los consejos de ministros. Le dicen pluralismo a la censura. El pueblo hace rato los está abandonando y solamente tiene el uso del sistema de justicia para que los ampare. Entonces, el Consejo de Estado, mira, dice acá, extra, censura la democracia. El Consejo de Estado censurará al presidente y prohíbe la transmisión de los consejos de ministros. El pluralismo informativo es el que los grandes medios controlen la información. Para la oligarquía, un presidente electo por 11 millones no tiene legitimidad para comunicarse al país. ¿Qué tal está? Tremendo. Armando Benedetti. Veamos la nota de Armando Benedetti. Dice así: no se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la ley 182 de 1995 que les acabo de contar. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo. Es que esto es así. O sea, aquí no se puede dar relevancia o prevalencia a un estado individual momentáneo de una señora que se le saltó el bloque y dijo: no quiero ver al presidente de la República, Gustavo Petro, hablando porque me cansa, etcétera. Entonces va y presenta una tutela y el Consejo de Estado llega y dice: sí, señor, te la acepto, y ni siquiera la estudia, ni siquiera la mira. Ay, no, Dios mío, por Dios. Rayos, esos abogados que están allá con el cargo de magistrados, perdón, ¿de qué universidad ustedes egresaron?
Es la pregunta, ¿de qué universidad egresaron? Tremendo, porque la verdad se cortaron en seco con todo esto. Por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado. Y punto final. Y se acordarán que lo que esta noche estamos diciendo, en el término de una semana o antes de que venga el otro lunes, estaremos viendo el siguiente Consejo de Ministros y va a ser bien interesante, muy interesante. Muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. Qué chévere, qué bien que el pueblo esté enterado. Nadie nos va a callar. El pueblo tiene poder y mucho. Hasta aquí llega mi video y muchas gracias y espero no me censuren.